¿Ha habido novedades en su caso del atentado que sufrió en cuanto a detenciones o hay novedades importantes últimas o no? A ver, el número de detenidos ya son 8 y solamente queda uno que está huido, que es un sujeto de origen marroquí que se llama Sami Bekal, pero que curiosamente es de nacionalidad española. Y este Sami Bekal, que según el sumario es el cerebro, ¿no? Un poco el coordinador, el organizador de esta conspiración para matarme, que, como te digo, era compleja porque ya van 8 detenidos, ¿eh? Y entonces, pues, además es un atentado que se preparó durante semanas, o sea, que hubo una preparación muy larga. ¿No? El que me disparó, el sicario, está detenido en Holanda. Lo detuvieron el pasado mes de junio cuando se disponía a asesinar a un disidente iraní que vive exiliado en Holanda, que es un periodista que se llama Samiak Tudoyan, que es un exiliado iraní, y estaba a punto de entrar en su casa a matarle y, y entonces la policía holandesa, que había puesto cámaras de seguridad y tal, pudo intervenir rápidamente y, y detenerlo. O sea que el sumario, digamos, presenta Los resultados de extradición y tal tardará un tiempito en venir, ¿no? como, Que digo no, que con los tratados de extradición, la no, intervención bueno, de los bueno, juzgados y tal, no, tardará un bueno, poquito, ¿no? ya se ha extraditado a un ciudadano venezolano. Tú sabes que Venezuela e Irán son Sí, aliados estrechos. Dios sí. los cría, o mejor dicho, el demonio los cría y ellos se juntan. España, desde el punto de vista de la política, teniendo en cuenta que están aflorando casos de corrupción absolutamente importantes, teniendo en cuenta que el gobierno y el partido del gobierno, que no el primer partido de España, están acosados por la corrupción, que no pueden gobernar, que han perdido cerca de 60 votaciones en el Congreso y que en los 18 meses que llevan de supuesto gobierno, por llamarlo de alguna forma, aunque más bien son ocupas de Moncloa y del Palacio de Congresos y demás, no pueden aprobar leyes, pero están ahí. ¿Qué valoración hacemos de cómo están las cosas? De hecho, gobierno no tenemos. Lo que tenemos es una organización eh, presuntamente criminal con un capo, que es el presidente de gobierno, que está dedicada a su supervivencia y a su permanencia en el poder. Pero gobernar no puede gobernar porque la mayoría que lo sustenta es tan heterogénea y tan contradictoria que es muy difícil que pueda sacar presupuestos o leyes adelante. De hecho, llevamos 2 años sin presupuesto. Y ahora mismo, un ejemplo reciente es esta propuesta de la ministra comunista de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral 2 horas y media por semana con el mismo salario, ¿no? Esta propuesta eh, depende ahora de que Puigdemont le dé el visto bueno o no. Y como los empresarios catalanes que están agrupados en el Fomento del Trabajo, que es la COE catalana, ¿no? Organización empresarial catalana, sí. Sí, se llama Foment del Treball, ¿no? Y las PIMEC, que es las pequeñas y medianas, estas organizaciones empresariales catalanas
están en contra de este decreto. Perdón, de De esta hecho, hay ley. que decir que, por ejemplo, en el sector de hostelería, las pérdidas que darían lugar serían de 2.500 millones de euros Sí, bueno, y que esto, los empresarios han acudido a donde Puigdemont para decirle que por favor que no apoye el decreto, ¿no? sí, sí. Por Pero eso tanto, nos da una muestra de lo que puede pasar de aquí en adelante, sí, teniendo bueno, en cuenta que para un simple decreto de reducción de horas de trabajo tienen que ir a donde Puigdemont. sí, ¿Qué va a es pasar, decir, por ejemplo, con la política fiscal? ¿Qué va a pasar con los presupuestos? sí, no, los Y presupuestos no van a con lo ser, que queda de legislatura. los presupuestos no van a ser aprobados porque está claro que Puigdemont ahora tiene unas exigencias que ni siquiera este gobierno puede satisfacer, ¿no? Porque pide dos cosas que ningún Estado puede conceder, que es el control de las fronteras y el control de la inmigración. Entonces, si Cataluña, o sea, la Generalitat catalana, tuviera el control de las fronteras, es decir, Puigdemont lo que ha pedido es que la Guardia Civil y la Policía Nacional se retire, como en su día se retiró la Guardia Civil de las carreteras, ¿no? Y la frontera con Francia la controle los Mossos de Escuadra. Esto es lo que ha pedido. Claro, el gobierno le dice, no, bueno, que haya Mossos de Escuadra con los guardias civiles. Pero claro, Puigdemont no quiere eso. Puigdemont quiere el control total. Y después la Eso inmigración. sería prácticamente darles las competencias para ser casi, casi, casi un Estado, ¿no? Bueno, yo creo, Eugenio, que sí, casi. Entonces, y la inmigración, ellos quieren ser los que den el NIE, ese número de identificación para extranjeros, quieren ser los que decidan quién puede entrar en Cataluña y quedarse y quién no. Y, por supuesto, una de las exigencias que pondrían es la de la lengua, ¿no? El catalán, ¿no? Entonces, a ver, un Estado que no controla las fronteras y no controla quién entra y quién sale del territorio nacional, deja de ser un Estado. O sea, Absolutamente claro. ya no sería un Alejo, Estado. otro Entonces, segundo no, episodio. lo que te iba a decir es que como eso no se lo puede dar, aunque quisiera Sánchez en su obsesión Mm. por el poder, se lo quisiera dar, es que es imposible. Entonces, por eso te digo que los presupuestos los veo muy, muy negros. Antes de los presupuestos también hay otro hecho importante y es esa tramitación de la moción de confianza que presentó en el Congreso de los Diputados Junts per Catalunya, que parece ser que aunque él ha dicho de alguna forma que podría o no ser vinculante, aunque eso es una prerrogativa del presidente del gobierno presentarla, lo que sí ha comentado precisamente hoy jueves, hay que recordar que solemos grabar un día o dos antes de la emisión del programa. Junts per Catalunya ha dado a conocer de que si esa iniciativa por casualidad saliera adelante, sería importante que Pedro Sánchez se viera obligado a presentarla y que en el caso de perderla, que debería de convocar elecciones generales. Esto para Sánchez es una situación muy incómoda, porque, en primer lugar, la Constitución establece claramente que convocar una plenaria para discutir la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente. Es decir, Sí, un presidente que en un momento dado quiere reforzar su autoridad, plantea la cuestión de presenta una confianza, moción de confianza y se pero sí, somete al criterio del Parlamento. sí, pero la Constitución española está pensada para que el presidente la gane, porque
es prerrogativa suya plantearla. Entonces, es una cosa que está clara. Ahora, Puigdemont ha hecho una cosa que a Sánchez le ha incomodado mucho, que es decir, oiga, vamos a debatir si usted debe presentar la moción de confianza. O sea, si el Parlamento quiere que usted la presente, porque obligarle no le puede obligar, pero sí le puede decir, oiga, creemos que la situación requiere que usted plantee la cuestión de confianza. Bien, primero, el PSOE no quería ni siquiera que esto fuera admitido a trámite, porque obviamente es absurdo. Después, bajo el chantaje de Puigdemont, ha aceptado que se admita a trámite. El día que se vote, si se vota que no cabe plantear la cuestión de confianza, es una victoria para Sánchez. Pero, si PP, Vox y Junts votan que sí, entonces Sánchez estará en Presentar la moción de confianza. estará en una situación, Moralmente me refiero. sí, en una situación en la que el Parlamento, por mayoría, le exige que plantee la cuestión de confianza. Si él dice, vale, hago caso al Parlamento y lo planteo, entonces eso para él es una operación de altísimo riesgo, porque Junts le puede ejecutar. Y si dice, cosa que puede hacer, de acuerdo con la Constitución, no, ustedes me dicen que la plantee, pero yo no la quiero plantear, pues no la plantea. Pero queda fatal y queda debilitado, porque demuestra que él cree que no tiene la confianza de la Cámara. O sea que es una trampa, para Pero Sánchez. hay un hecho importante en todo este intervalo. O sea, la moción de confianza va a tardar en tramitarse aproximadamente un mes en el Parlamento antes de que se lleve la votación de que si el Parlamento considera necesario que el presidente la presente o no. Pero antes, durante ese periodo, hay un hecho importante y quizás decisivo desde muchos aspectos, que es que el día 27 de febrero, justo a finales de plazo casi para la presentación de esa moción de confianza, se va a celebrar la reunión de política fiscal de las comunidades autónomas con la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, en el que, por supuesto, la singularidad de ese cupo catalán se va a tocar y las graves diferencias que hay entre comunidades autónomas desde el punto de vista de financiación autonómica van a quedar reflejadas. ¿Eso Bueno, puede influir de cara a posibles posiciones de Puigdemont en el futuro? sí, O bueno, del resto de las comunidades autónomas? a ver, este es otro nido de escorpiones para el gobierno. ¿Por qué? Porque de las 17 comunidades, 11 no están de acuerdo, que son las que gobierna el PP. Y ya han dicho, ya han dicho claramente que se oponen totalmente a que una comunidad de régimen común pase a tener un régimen especial tipo foral con una hacienda aparte de la hacienda común. Eso, 11 van a decir que no. Pero es que lo grave para Sánchez es que hay 2 o 3 socialistas que también van a decir que no. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha va a decir que no. Y es posible que Asturias diga que no. Por tanto, la ministra, la reina de la prosodia, la Chus Montero, se va a encontrar con 12 o 13 comunidades de 17 que le dicen que no. Y entonces, claro, esto para el gobierno es insostenible, porque
no puede imponer un sistema de financiación autonómica contra una gran mayoría de autonomías, incluidas algunas socialistas. Y por tanto le dirán a Puigdemont: mira, lo hemos intentado, pero no puede ser. Y entonces Puigdemont puede reaccionar de forma violenta, políticamente violenta, y puede tumbar al gobierno. Es decir, el gobierno Se puede tumbar al gobierno de otra manera, Alejo. Usted imagínese, por ejemplo, que hay un desacuerdo absoluto de las comunidades autónomas con Puigdemont y con el presidente del gobierno, en este caso la ministra Montero. Pongámonos en la hipótesis de que Alberto Núñez Feijóo quiera dar un golpe de mano y demostrar su fortaleza. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las 12 o 13 comunidades autónomas del PP de manera conjunta convocaran elecciones autonómicas en base a ese desacuerdo? ¿No dejarían descolocado a Sánchez y a Puigdemont? Porque luego hay otro detalle que tenemos que tener en cuenta. Permítame que acabe la pregunta. Puigdemont, de alguna manera, perdió las elecciones en Cataluña y perdió ser el segundo partido de Cataluña después del Partido Socialista de Cataluña. Quizás este hecho podría dar lugar a desbancar a Esquerra Republicana y convertirse otra vez en la primera fuerza independentista catalana, ¿no? Sí, bueno, convocar elecciones simultáneas ahora de todas las comunidades no es posible, porque no todas sus estatutos permiten adelantar Hay algunas que elecciones. solo tienen, pues, que serían para 2 años, pero hay otras para 4, pero se podrían convocar, ¿no? Sí, bueno, pero ya digo, hay algunas que han de esperar a que se cumplan los 4 años. Entonces, a ver, obviamente el hecho de que el PP tenga este poder territorial tan grande, comunidades como Madrid, como Valencia, como Galicia, como Andalucía, eso para el PSOE pues es una dificultad enorme para llevar adelante sus pactos con Puigdemont. Esto sin duda, ¿no? Y bueno, entonces, claro, Puigdemont, todo lo que Sánchez le prometió cuando la investidura última, le prometió que volvería a España en loor de multitud y amnistiado. No se ha cumplido. Le Si te he prometió, visto, no me acuerdo, ¿no? le De prometió, lo dicho al hecho, mucho trecho, ¿no? le prometió que sería presidente de la Generalitat, porque le dijo Puigdemont a Sánchez: si yo te hago a ti presidente del gobierno de España, tú me haces a mí presidente de la Generalitat. Esto no se ha cumplido. Y el presidente de la Generalitat es socialista, lo cual, imagínese usted, a Puigdemont le ha sentado como una botella de agua de ricino, ¿no? Bueno, y ¿Solo a después, Puigdemont o a la clase política catalana que sí, básicamente, por lo menos sí, por el sí, origen de Junts per Catalunya, es de centro derecha, no asimilan bien esa política de colaboración con Sánchez, ¿no? no, naturalmente, pero vamos, Puigdemont, estoy hablando ahora de Puigdemont personalizando, porque quien tiene el control de Junts total es Puigdemont, ¿no? Entonces, Sí. no ha cumplido la amnistía, no ha cumplido hacerle presidente de la Generalitat, no va a poder cumplir la financiación singular, no va a poder entregarle la competencia integral de inmigración, no va a poder entregarle el control de fronteras. Es decir, Puigdemont se nota engañado, defraudado y timado. Y eso, Eugenio, puede desembocar en una reacción visceral, emocional, colérica de Puigdemont, que puede llegar a la conclusión de que a lo mejor, de cara a su electorado, le es más ventajoso
enfrentarse a un gobierno de centro-derecha que seguir dejándose tomar el pelo por Puigdemont. Esa es la encrucijada en la que estamos. Pero ahí habría quizás un problema añadido, y es que Puigdemont nunca aceptaría votar una moción de censura conjuntamente con Partido Popular y Vox, especialmente por la naturaleza de Vox. Entonces, la única solución podría ser obligarle a Sánchez a una convocatoria de elecciones con derrota tras derrota, ¿no? Y esperando a ver qué pasa con los casos judiciales. A ver, para provocar elecciones, Puigdemont no necesita una moción de censura. Basta que bloquee toda acción de gobierno. A ver, Sánchez es que, bueno, Sánchez no porque no sabe escribir, pero Irene Lozano le escribió un libro, ¿no? Que se llamaba Manual de Resistencia. Bueno, Sí. entonces todos sabemos que Sánchez es capaz de aguantar sentado en la poltrona de la presidencia del Consejo de Ministros, aunque esa poltrona se transforme en una silla eléctrica. O sea, él es capaz de... Bueno, ahora, incluso un personaje del perfil psicológico patológico de Pedro Sánchez tiene un límite, ¿no? Entonces, si un gobierno no aprueba nada en el Parlamento y nada es nada, llega un momento No tiene que, sentido que permanezca. no, que ha de tirar la toalla, ¿no? Entonces, es decir, vamos a ver, Puigdemont tiene a Sánchez en sus manos. Y como Sánchez no le está dando nada, casi nada, de lo que él esperaba, no descartemos que Puigdemont llegue a esa conclusión. Decir, oye, si yo me enfrento a un gobierno de centro-derecha, mi electorado se va a movilizar más que si estoy todo el día siendo timado por ese taur de la Moncloa que me está tomando el pelo. Entonces, si él llega a esta conclusión, Sánchez está liquidado. Está bien. Ahora, hay una cuestión que es importante, y es que mucha gente en España ya está un poco desesperada, está harta de la situación, está cansada de ver los tejemanejes políticos y de alguna manera está esperando a que se produzca esa reacción. Entonces está analizando mucho las acciones de la alternativa. ¿Realmente en España corre peligro la existencia de una alternativa que derrote a Sánchez o no? Lo digo sobre todo por los últimos movimientos que se están produciendo en el bloque de centro-derecha, partiendo de los enfrentamientos que hay entre PP y Vox, elementos que tienen que ser fundamentales de cara a ser socios, y muy particularmente por los movimientos internos de Vox, en donde se está yendo gente y en donde parece que están cambiando de posiciones tácticas, ¿no? A ver, la alternativa requiere, por un lado, que sea posible aritméticamente. Eso, de acuerdo con las encuestas de estos días, es posible. La suma PP-Vox está ampliamente por encima de los 175 diputados. Pero eso no es suficiente, porque claro, para que se produzca esta alternativa, tiene que haber un programa acordado entre PP y Vox y tiene que haber, si no, digamos, un idilio, pero sí por lo menos una cierta coexistencia pacífica entre PP y Vox. Y los movimientos internos ahora en Vox, yo creo que son un problema relativo, porque Vox tiene este tipo de tensiones internas porque
es un partido como todos los partidos españoles, donde no hay democracia interna y donde la cúpula maneja todo. Y entonces esto produce en los órganos territoriales y en algunos grupos Una tensión interna, sí. Entonces, claro, pero mi visión, mi opinión es que eso es molesto, pero no va a cambiar el sentido del voto a Vox, que ahora es un voto que está al alza, ¿no? Es decir, Vox está al alza primero porque la situación del gobierno y las tropelías de Sánchez son cada vez más evidentes y más insufribles, y eso lleva votos tanto al PP como a Vox, ¿no? Y después hay una corriente de fondo ideológica, de opinión internacional, donde el electorado de derecha, digamos, se está corriendo más a la derecha. Es decir, está pasando del centro y el centro derecha a la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Trump, Milley, y porque la gente, los autónomos, los pequeños empresarios, los profesionales, la gente, digamos, que sostiene el país, está harta de que la expriman fiscalmente, de que se deteriore el Estado de Derecho, de que se entregue la nación a sus enemigos, de que estemos todo el día con el rollo del catastrofismo climático, que estemos todo el día con la cosa ¿No? LGTBI todo el día hasta en la sopa, y la gente ya dice, bueno, hasta aquí. Y hay una reacción. Por tanto, yo creo que Vox en este momento está instalado sólidamente en 40 y pico diputados. Y el PP está en 150, 150 y algo. Y los... Habla de que podrían obtener entre los dos 193 escaños aproximadamente. Ahora bien, Sí, 190, 180. hay una situación dentro de Vox que puede ser preocupante debido a los cambios que se han producido últimamente, y No, es el hecho yo, de que de pasar a quererse y a estar con Meloni, resulta que ahora se han pasado con Urban, con Le Pen sí, y otros partidos. Eso no puede hacer alterar posiciones con respecto a ese posible pacto para desalojar a Sánchez de Moncloa. Me refiero en cuanto a condiciones. a ver, ese cambio de grupo parlamentario de Vox que se hizo de forma abrupta poco tiempo antes de empezar el nuevo Parlamento, y en mi opinión, de una forma que a Meloni no le sentó demasiado bien, ese cambio de grupo al elector medio votante de Vox español le es absolutamente Da indiferente. igual, ¿no? Todo eso son sexo de los ángeles. Usted y yo y otras personas que, bueno, pues seguimos la política con más detalle y tal, nosotros eso sí nos representa pues una cuestión que tiene su significado. Pero para el votante medio de Vox es absolutamente Da indiferente. igual, ¿no? Entonces, no, yo la verdad, la dificultad la veo más en que si el electorado de PP y Vox percibe que Vox y el PP están a la greña todo el día y que no se van a entender, esto para el electorado de estos partidos es desincentivador, es desmoralizador, y les puede llevar a algunos a decir, oye tú, yo no voto porque estos no tienen, Ya. no tienen ¿Y cómo remedio. se puede solucionar eso, Alejo? Porque hay una Pues cosa mire, clara, España institucionalmente, con la ocupación de casi todas las instituciones, con la corrupción,
con el escaso mire, papel internacional que estamos teniendo, pues no es ni por asomo lo que debe de ser. pues, Entonces hay que buscar una solución institucional, una solución política y una solución económica para que este país resurja, ¿no? y pues mire, si PP y Vox pusieran el interés nacional por encima de sus intereses parciales de partido, lo que harían es lo siguiente. Primero, establecerían una tregua, es decir, vamos a coexistir de manera pacífica. No digo que nos vayamos a casar, no, pero vamos a crear un clima entre nosotros de coexistencia, vamos a decir, educada. No digo ni siquiera cordial, educada. O sea, no estemos todo el día tirándonos los trastos a la cabeza. Bueno, esto primero. Segundo, vamos a preparar conjuntamente un programa alternativo al desastre actual, donde en aquellos temas que coincidimos, unidad nacional, Un máximo de mínimos acuerdos, ¿no? unidad nacional, fiscalidad, regulación favorable a la creación y crecimiento de las empresas, competitividad, educación de calidad, o sea, todo aquello, política exterior sensata. Todo esto, que estamos de acuerdo más o menos, vamos a presentar un programa. Y donde no estamos de acuerdo, ideología de género, eh, Estado autonómico, bueno, pues vamos a ponerlo en sordina y vamos a decir que vamos a tener una connivencia pues más o menos amortiguada, donde cada uno defienda su posición, pero sin que eso represente un obstáculo insalvable. Bueno, si los dirigentes de Vox y del PP hicieran eso, ¿sabe usted cuál sería el resultado de las próximas generales? Yo creo que pasarían de 200 escaños los dos. Pues ya se lo digo yo. Superarían el récord de Felipe González. Los 202 escaños del 28 de octubre de 1982, ¿no? Exactamente, pero, claro, falta que pongan el interés nacional, actúen con inteligencia, con patriotismo y con sentido del Estado. ¿Es mucho pedirles? Pero yo creo que no. Pero Mm. dicho queda, Eugenio. Está absolutamente claro, porque tal y como están las cosas, la gente está tremendamente preocupada. Quiere, como sea, dejar de ver espectáculos dantescos como esos casos de corrupción en los que hay cerca de 11 ministerios afectados, en donde todas las instituciones del Estado están siendo ocupadas, en donde no se respeta el tercer poder del Estado, como es el Poder Judicial, y que luego, pues en cosas de política exterior estamos haciendo el ridículo bien en Oriente Medio, con la propia Venezuela no reconociendo a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y encima con un presidente de gobierno tan osado que no se da cuenta de que su actitud puede hacer daño a los españoles, como es el hecho de erigirse en el líder de la oposición contra Donald Trump, ¿no? Que eso es como decir, voy a enfrentarme a Goliat, cuando además Donald Trump es una persona que siempre tiene una estrategia muy concreta de negociación y de actuación que al que puede hacer daño no es a Sánchez, sino a los españoles, ¿no? Supuesto. Es decir, Sánchez ahora se ha inventado el papel del líder, el líder de la izquierda universal contra Trump. Eso para España es letal, Eugenio, letal. Es decir, Trump tiene un estilo político
que se basa en la brutalidad. Es decir, él dice a Panamá, oiga, que usted ha puesto el canal en manos de los chinos y me sube usted la tarifa de mis barcos cuando pasan, yo le invado y me quedo con el canal. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno de Panamá ya ha dicho, no, cuando se acabe el contrato con los chinos, no lo renovamos. No vamos. Y Y las los barcos de tarifas guerra americanos pasarán gratis por el canal. pasan gratis y las tarifas van a bajar. Van a bajar. Y después a Canadá le ha dicho, oye, si no pones más control en las fronteras y tal, y no equilibramos la balanza comercial, me quedo con Canadá, lo cual es un disparate. Pero, claro, Canadá sí, Estados Unidos, que es su principal mercado, le pone un arancel del 25%, les hace polvo. Entonces ya Trudeau ya ha dicho, sí, ya está negociando. Y México, la señora esta, Sheinbaum, que es curioso que hable en nombre de los mexicanos originarios cuando sus papás vinieron a México desde Lituania, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues esta señora que se puso así al principio, ahora ya ha enviado 10.000 soldados, policías a la frontera, está parando toda la inmigración irregular y está endureciendo la lucha contra el narcotráfico porque se lo ha exigido Trump. Es decir, el sistema de negociación de Trump es coger un bate de béisbol así de gordo, levantarlo y decir, oye, ¿nos vamos a entender o no? Y he de decirle que En la mesa y después empieza a hablar, ¿no? en el caso de Panamá, de Canadá y de México le está Esto, funcionando. Alejo, usted que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, es muy buen conocedor de lo que sucede por Europa y en Europa estamos a punto de vivir un acontecimiento, yo diría que trascendental, porque con todos estos flujos políticos que se están produciendo tanto en Estados Unidos como en países de Europa, que por otro lado, tanto Reino Unido como Francia, como Bélgica y la propia España, aunque estamos en unas crisis estructurales, el que dirige, queramos o no, Europa es Alemania. Parece que esas encuestas del próximo día 23 o sea, de esas elecciones que va a haber el próximo día 23 de febrero indican que la CDU puede ganar las elecciones alemanas, pero con una particularidad, con un candidato, el señor Metz en este caso, que no es de la tendencia de Angela Merkel, sino más bien es un poco de la tendencia de Helmut Kohl, porque entre ellos dos hay una diferencia importante. Angela Merkel provenía de la Alemania Oriental y el actual candidato proviene de la Alemania Occidental, con lo cual planteamientos, políticas y modos de ver muchas cosas son distintas. ¿Eso hasta qué punto nos puede influir en Europa? Digo, en cuanto a dar un giro a la Unión Europea, que en muchas cosas pues está dormida, no, anestesiada, ¿no? ¿Se refiere usted cómo puede influir en España? No, en la Unión Europea, en la Unión Europea en Bueno, principio me estoy refiriendo el eso. cambio, vamos a decir, con un canciller alemán de tendencia de Helmut Kohl, por llamarlo de alguna forma, ¿hasta qué punto puede hacer que ciertas políticas de wokismo, ciertas políticas de Agenda 2030 y demás que se han estado llevando a cabo durante años ahora empiezan a cambiar porque la CDU pueda tener otros intereses? Alemania va a experimentar un cambio sustancial porque Angela Merkel cometió errores de libro. Por ejemplo, cerrar todas sus centrales nucleares de golpe y ponerse en manos de Putin en lo referente al suministro de gas. Otro error de bulto fue una política de puertas abiertas a la inmigración, ¿no? Mm. Esta política ha tenido como consecuencia
un gobierno de izquierdas o de centro izquierda que ha fracasado, lógicamente, y un crecimiento espectacular de alternativa para Alemania. Es un partido famoso. Pero, a ver, Alejo, eso no se ha producido. Yo soy de los que digo que la economía tiene mucho más que ver en determinados aspectos y concretamente en Alemania se ha producido un hecho brutal, como es que esas políticas que se han originado desde la Unión Europea para cambiar el sector del automóvil, particularmente afectadas empresas alemanas, dígase la Mercedes, que ha tenido que aceptar capital chino, la Porsche, Audi, Volkswagen, que se han visto en graves dificultades hasta el punto de que casi, o sea, de que les ha ocurrido, por ejemplo, a Mercedes, que han creado un modelo para China y que solo han vendido 60 piezas de ese modelo a China y que el sector del automóvil está prácticamente en una crisis endogámica brutal en Alemania. Ese tipo de cosas pueden ser influyentes y Sí, sí. como Vamos, para que Alemania y Europa den un volantazo en muchos aspectos en cuanto a volver a admitir el motor de combustión, propiciar que ciertas locuras que se han hecho hasta ahora se cambien. sin duda, sin duda. Es decir, el nuevo gobierno alemán, que será un gobierno de coalición también, porque la CDU, CSU, no tendrá la mayoría absoluta. Pero bueno, ellos, Ahora mismo las encuestas le dan un 30% sí, sí. No, a ellos la están, CDU, un 20% al segundo partido, que sería el de ultraderecha, luego están los liberales con un 14% y los verdes andan rozando el 4%, encuesta de la semana pasada. sí. No, vamos a ver, las elecciones las va a ganar la democracia cristiana, eso sin duda, y necesitará algún socio. Pero bueno, el canciller será Merz. Entonces, va a haber un cambio de política significativo. Es decir, toda esta locura del Pacto Verde, eso va a cambiar. La política migratoria va a cambiar. La política industrial va a cambiar. Es decir, eh, Alemania, que es, digamos, la máquina, la locomotora, ¿no?, de Europa, pues va a cambiar de dirección, ¿no? Y con ella toda Europa. Porque el camino que llevábamos nos lleva directo al fracaso, ¿no? Entonces, eso la gente lo ha percibido, los partidos políticos y los gobiernos también, y todo esto va a cambiar. Y Ursula von der Leyen, que bueno, es una señora que está en el mainstream, ¿no?, que está en lo políticamente correcto y que la verdad es que tiene un liderazgo muy gris, muy gris. También se ha dado cuenta y ya está virando hacia una política medioambiental mucho más favorable a las empresas, una política de inmigración mucho más restrictiva. Es decir, que hay un cambio que ha sido motivado básicamente porque Europa había perdido muchísima competitividad y tanto en el campo energético como en el campo de, de la política medioambiental, pues estaba llevando a la economía europea al declive, ¿no? Entonces todo esto va a cambiar. Y Alemania, ahora en febrero, al día 23 me parece que es, va a cambiar y a partir de ahí se producirá un cambio en cascada en todos los países europeos. Y España, ¿Cómo no, tenemos que actuar a partir de ese cambio que se produzca en Alemania como personajes como Trump? Es decir, Trump va a ir a choque con la Unión Europea. Para él somos los malos de la película y los culpables de un montón de cosas. ¿Cómo le paramos los pies? Porque claro, o sea, ellos son americanos, pero Europa es Europa, ¿no? Trump, Aliados sí, pero cada uno en su casa, ¿no?
Trump ve a Europa como un conjunto de gandules que viven placenteramente a costa de Estados Unidos. Esto es como nos ve Trump, ¿eh? O sea, Ya. no lo olvidemos, ¿eh? Bueno, lo digo porque como Sánchez quiere ser el líder anti-Trump, que vaya con cuidado que puede salir escaldado. Bueno, entonces, así es como nos ve. Entonces, no tenemos más remedio que primero hacer un esfuerzo muy intenso, muy significativo en gasto de defensa, que es una exigencia de Trump. Eso lo vamos a tener que hacer sí o sí. Y el que no lo haga y quede descolgado, que se prepare. Eso por un lado. Y segundo, vamos a tener que llegar a acuerdos comerciales que equilibren la balanza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Porque si no, Trump nos va a cocer a aranceles y nos va a hacer la vida imposible. Entonces, preparémonos a estas dos cosas, a aumentar mucho el gasto de defensa, a equilibrar la balanza comercial con Estados Unidos de manera más favorable a Estados Unidos, a comprarle energía a Estados Unidos y a apaciguar a Trump. Y por supuesto, en política internacional, Ucrania, Gaza, China, pues Irán, alinearnos sin timideces con Estados Unidos. Esto es ¿Y lo qué puede hacer, por ejemplo, Europa para aportar lo que sea posible para la democratización de Venezuela? Porque está claro que hasta que Trump no meta mano en el tema, no hay nada que hacer, ¿no? bueno, no cabe duda que Trump podría acabar con Maduro en 10 minutos. Lo que pasa que Trump, no olvidemos que tiene un componente muy fuerte aislacionista, ¿no? Y America first, ¿no? América lo primero. Entonces no va a utilizar la fuerza física para derribar a Maduro. Pero lo que sí puede hacer es crearle a Maduro tales dificultades que acabe cayendo, ¿no? Y en ese esfuerzo Europa tiene que estar alineada totalmente con Estados Unidos. Por Los tanto, españoles a través de Europa, porque, a ver, los españoles tenemos algo que a muchos nos causa vergüenza, como es un elemento como Zapatero allí, ayudando al régimen, y eso nos causa vergüenza, y también la actitud de nuestro gobierno, pues que no termina de reconocer hechos tan tangibles como que María Corina Machado es la líder de Venezuela y que Edmundo González ha sido el ganador de las elecciones, ¿no? vamos a ver, las relaciones entre el gobierno actual y Maduro son turbias, ¿eh? Porque Zapatero, expresidente del gobierno de España, es un empleado de Maduro, es decir, está al servicio de Maduro. Y estar al servicio de un criminal, de un narcodictador, asesino, hombre, a ver, para España yo siento como usted consternación, vergüenza y también siento repugnancia, porque España se vea sometida a esta deshonra, ¿no? Pero fíjese usted que el PSOE a Zapatero lo pasea como los pasos de Semana Santa. O sea, está en todos lados, pontifica, en los congresos del PSOE le aplauden y le ovacionan. O sea que
el PSOE en este aspecto ha degenerado mucho. Por consiguiente, una de las razones por las cuales, sin duda, el gobierno actual de España está muy mal visto en Washington es esta actitud respecto a Venezuela, ¿no? Sin duda. Alejo, como ya estamos prácticamente fuera de tiempo, de aquí a verano, ¿qué pronóstico hace usted? ¿Podemos tener elecciones generales? ¿Podemos ver cosas que nos asombren más desde el punto de vista de la corrupción? ¿Y podremos recuperar sobre todo esa ansia de que España vuelva a ser ese país con libertades democráticas normales, con instituciones no colonizadas y un país que proviene de esa constitución del 78, en el que se produjo una alternancia sin ningún problema? Cierto, aquellos puntos que antes he mencionado que deberían estar de acuerdo Vox y PP, uno de ellos es la recuperación de la solidez y la solvencia de nuestras instituciones, y en particular la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esa sería otra cosa en la que podrían ponerse de acuerdo. Bien, bien. Entonces, yo tengo vaticinado con el riesgo que tienen las profecías si no se cumplen, de que Sánchez no llega al verano. Esta es mi predicción. ¿Por qué? La Y como corrupción. están las cosas, pues La, es un pronóstico. la Y el corrupción. papel del rey a partir de que se produzca esa alternancia en el poder, ¿cuál debe ser? Porque el rey está muy reforzado públicamente, pero quizás necesita un papel de mucho más respeto institucional que el que está teniendo hasta el momento, ¿no? Bueno, el rey está ahora sometido a un asedio y a continuos desplantes por parte del gobierno. Y Sánchez, bueno, ha hecho cosas absolutamente intolerantes. Por ejemplo, en el despacho ese que tienen regular, no va y envía Bolaños. Bueno, unas cosas que dices tú, pero por Se está Dios. pasando algo mucho más grave. Fíjese lo que ha ocurrido el otro día. Sánchez ha ido a Bruselas, a la Unión Europea, y el martes pasó había Consejo de Ministros en la Moncloa. Pues el señor Sánchez se vino a una fábrica de fármacos de Zaragoza a visitarlo y no acudió al Consejo de Ministros y cedió la presidencia del Consejo de Ministros a la vicepresidenta primera. Un poco fuerte para el respeto institucional a un organismo tan importante del Estado y de la democracia como es un Consejo de Ministros, ¿no? Sí, bueno, porque él no tiene límite ni freno. Entonces, usted me preguntaba por el rey. Bueno, yo creo que un gobierno de centro derecha sensato y patriota, una de las primeras cosas que debe hacer es utilizar, en el mejor y más noble sentido de la palabra, al rey. Porque el rey tiene una capacidad de influencia internacional, un prestigio, un predicamento y además unas virtudes y habilidades personales que debidamente aprovechadas a España le pueden dar enormes beneficios. El PSOE, Sánchez, y no digamos ya Sumar, todo esto no lo aprovechan porque lo que quieren precisamente es opacar y debilitar la figura del rey. Entonces, un gobierno español en condiciones recuperará la capacidad del rey Figura de Su para, Majestad el Rey, ¿no? para servir Pues al Alejo Vidal país. Cuadras, expresidente del Parlamento Europeo, un político de rompe y rasga en España, de prestigio y prestigioso por sus actos, sus hechos y su trayectoria, y un español de bien y particularmente amigo de Diálogos en Libertad. Gracias por haber acudido a nuestro programa. Hasta una próxima ocasión, que esperemos que sea antes del verano,
para poder ver cómo están las cosas y esperemos que esa persona que falta de venir para que pague por ese hecho execrable que fue su atentado, pues sea extraditado de manera inmediata a España y que pague las culpas que debe a la justicia y a usted, ¿no? Sin duda, muchas gracias, Eugenio. Gracias, Alejo. Hasta pronto. Adiós, adiós. Hasta pronto, adiós. Saludos, soy Jesús Villegas. Os presento una nueva edición del programa Justicia para Todos. Hoy vamos a hablar de la jerarquía en el Ministerio Fiscal. Bueno, hablar ahora del Ministerio Fiscal es ganas de sentir vergüenza ajena. Es triste decir esto. Tenemos a un fiscal general del Estado que está imputado, que está investigado por delitos muy graves y este señor actúa de una manera completamente desafiante, atacando al juez que dirige la investigación. Y ahí es donde quería ir a parar. Durante mucho tiempo en nuestro país se ha discutido y se sigue discutiendo si el delito de investigación criminal tienen que dirigirla los jueces o los fiscales. Actualmente la dirigen los jueces. Y aquellos que están a favor de que, bueno, sean los fiscales quienes investiguen, los que den órdenes a la policía, ahora están bien calladitos, porque claro, es tanta la vergüenza que sentimos ante el espectáculo que estamos presenciando que venir a decir ahora que son los fiscales los que tienen que investigar, pues como que nos sentaría demasiado bien. Pero me gustaría que superásemos las circunstancias concretas y que imaginemos una fiscalía absolutamente intachable, que lo es, nuestros fiscales son impecables, pero me refiero con un fiscal general del Estado ejemplar. No sé si es lo que tenemos ahora. ¿Sería bueno, incluso en esas circunstancias, que los fiscales investigaran el delito? Pues la respuesta es muy sencilla. No. No, porque quien investigue el delito tiene que ser independiente y los fiscales son solamente autónomos. ¿Qué diferencia hay entre ser independiente y autónomo? Es muy difícil de explicar porque, bueno, es un tema muy complejo y obviamente en tan poco espacio no lo podemos desarrollar, pero las ideas básicas son bastante fáciles de asimilar y una de ellas es la jerarquía. Miren, cuando un juez investiga nadie le puede dar órdenes. Obviamente sus decisiones se pueden revocar mediante los recursos, pero con los fiscales ocurre algo completamente distinto. Y es que el superior del fiscal le puede dar órdenes concretas sobre cómo desarrollar una investigación determinada. Por ejemplo, si tiene que interrogar a un testigo o no lo tiene que hacer, si tiene que recabar un documento o no. O sea, la diferencia es impresionante. Bueno, y hay quien defiende esto. ¿Qué argumentos aducen? ¿Qué es lo que dicen a favor de esta teoría? Bien, dicen que tiene que haber homogeneidad en la investigación del delito porque si no esto sería un caos. Si un fiscal en La Coruña tiene un criterio distinto de otro en Madrid o en Tenerife, pues sería una dispersión, una descoordinación que perjudicaría la averiguación de la verdad y beneficiaría a los delincuentes. Y llevan razón. Pero la homogenización tiene que ser con criterios generales. Tiene que ser para decirles cómo tienen que investigar. Tiene que ser desde un punto de vista jurídico. Y fíjense que hoy día ya el fiscal general del Estado puede emitir instrucciones, consultas y circulares mediante las cuales les explica a sus subordinados cómo tienen que llevar a cabo sus actuaciones jurídicas, cuáles son las normas que tienen que aplicar, cómo deben interpretar tal o cual precepto. Pero eso es algo completamente distinto a que les diga en un caso en particular, oye, haz esto o no lo hagas. Como si el fiscal fuese una especie de menor de edad, disminuido, alguien que necesitase la presencia de un tutor. Esto es, de verdad, absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. Imagínense al fiscal general del Estado tranquilamente en su despacho o a otro cargo intermedio o que haya, diciéndole a un fiscal que es perfectamente profesional, que ha aprobado unas suposiciones tan difíciles como las de judicatura, bueno, en realidad es que son las mismas prácticamente, que haga tal o cual cosa. Miren, para cualquiera que haya dirigido una investigación criminal, como soy yo como juez instructor, sabe que a quien uno tiene que escuchar es la policía y que el superior te venga a decir si tienes que hacer esto o no, es simplemente ganas de complicar las cosas. Eso sí que introduce caos y dispersión, porque tiene que haber una dirección única, tiene que haber un jurista competente como son nuestros fiscales y una policía judicial preparada como es la nuestra. Pero que un fiscal esté llevando a cabo una investigación
y un señor que no se sabe de dónde, de otro lugar, le diga que tenga que hacer tal o cual cosa, no tiene ningún sentido. Claro, obviamente. Si lo que queremos es construir un relato, pues entonces sí que tiene sentido. Si lo que queremos es echar un poquito de cianuro, también tiene sentido. Si lo que queremos es ayudar a determinadas personas, bueno, a las que le debemos cosas, sí que tiene sentido. Pero en otro caso, de verdad, no tiene ningún sentido. Por eso están tan calladitos. Y hablaba antes de la vergüenza ajena. Eso es típicamente español. En otras lenguas no existe esa expresión. Yo creo que tenemos tanta vergüenza ajena porque hay muchos que no tienen vergüenza propia. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.